Muy buenos días niños, hoy día es miércoles 26 de agosto de 2020 y nos reunimos nuevamente en nuestra clase de lenguaje. Quiero que preste mucha atención y vamos a partir con un regalo lector que le tengo preparado. Es un fragmento de la historia del travieso Peter North de Selm Lagerlöf, si es que no me equivoco en su pronunciación. Pero una hora más tarde fue despertado bruscamente. Una luz fuerte deslumbró sus ojos. Sintió que una mano rebuscaba a tientas en la cabecera de su lecho y oyó una voz retumbante y sorda que juraba y blasfemaba. Al escapar corriendo en el amanecer de un día sombrío y lluvioso del mes de febrero, la música de los bailables de la noche anterior le ronroneaban todavía en los oídos, y entre ellos había unos cuyos ecos no se extinguían un solo instante. Fíjese que ahí hay unas palabras destacadas. Vamos a descubrir por qué están destacadas. Primero que nada, responda y vaya anotando sus preguntas. La respuesta a estas preguntas es: ¿qué me están describiendo en este fragmento? ¿Cómo fue despertado la persona a cual se hace mención acá? ¿Cómo, cómo rebuscaba? Y fíjese cómo escapó. Entonces, ¿cómo fue despertado? Muy bien, fue despertado bruscamente. ¿Cómo rebuscaba esa mano? A tientas. ¿Y cómo escapó? Corriendo. ¿Qué serán ese tipo de palabras? ¿Qué función estarán cumpliendo? ¿Qué fue hecho bruscamente? El despertado, ¿cierto? ¿Qué fue buscado? ¿Qué fue hecho a tientas? El rebuscar. ¿Y qué fue hecho corriendo? El escapar. Entonces, ¿de quién me están hablando? ¿De quién me están entregando información? Muy bien, ¿cierto? Del verbo. Por lo tanto, tome nota importante para que no lo olvide. Hoy día vamos a trabajar en la identificación de la función gramatical de los adverbios de modo. Fíjese, adverbios de modo. Esto lo tiene que haber visto usted en cuarto básico, ¿ya? Así que le debería ser más fácil poder recordar. Entonces, vamos viendo. Dice: ¿qué son los adverbios de modo? Son palabras, como lo vimos anteriormente, que se utilizan dentro de una oración. ¿Para qué? Usted lo descubrió. Para explicar la manera en que se llevó a cabo una acción. ¿Ya? ¿Cómo se hizo esa acción? ¿Se acuerda? ¿Cómo fue despertado? Bruscamente, de esa manera. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿cómo? Si yo quiero descubrir el adverbio de modo que se estaba utilizando, utilizo la palabra cómo. ¿Cómo corrió? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo rebuscó? Su función es la de complementar el verbo y así le ofrece una mayor claridad a la oración. Algunos de estos adverbios, por ejemplo, pueden ser rápido, regular, bien, ¿ya? Muchas veces se utilizan como adverbios de modo adjetivos calificativos cuando estos terminan en mente. La terminación en mente, el sufijo mente, le da esta característica de adverbio. Por ejemplo, Juan corrió velozmente. ¿Cómo corrió? Velozmente, y es un adverbio y responde al cómo. Se da cuenta, un adverbio de modo. Él canta apasionadamente. ¿Cómo está cantando? Apasionadamente. Esa es la forma, el modo en que lo hace. Si usted quiere asociar para su claridad adverbio de modo a forma, también, porque a veces nosotros nos referimos a la forma en que hacemos las cosas. Así que puede ser un tip para ayudarlo a recordar mejor la información. Sigamos entonces. Hemos visto entonces que estas son palabras que acompañan, ¿cierto?, al verbo para dar una mayor claridad e indicar cómo se lleva a cabo esta acción. Ejemplos.
Amaro canta todos los días afinadamente. Para descubrir me pregunto cómo canta afinadamente. ¿Cuál es el adverbio afinadamente? ¿Ya? La mamá de Benjamín cocina muy bien. ¿Cómo cocina la mamá de Benjamín? Muy bien. Tendríamos que hablar en la sala más lento para que todos puedan entender. ¿Cómo tendremos que hablar? Más lento. Fíjese bien que no está inmediatamente este adverbio al lado del verbo en todos los casos. ¿Ya? Eso también es importante. Siempre para descubrir, por eso la palabra clave es decir, cómo se realiza la acción, cómo se realiza este cantar, este cocinar o este hablar. Muy bien, aquí hay una serie de ejemplos de adverbios de modo, ¿cierto? A oscuras, a tiempo, afortunadamente, en silencio, mejor, rápido, rápidamente. Hay un listado enorme. ¿Sabe qué? Es importante que los recuerde. Es importante que los tenga a la mano cuando quiera escribir, ¿ya? Acuérdese que esto ayuda a explicar más, a decir cómo se realizan las acciones. Por lo tanto, un buen escritor tiene que ser capaz de utilizar estos adverbios y otros más que existen, que irá conociendo con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como todo, a practicar. Manos a la obra. Es importante que todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica, porque también pueden aparecer algunas dudas, ¿cierto? Entonces, vas a completar las oraciones utilizando adverbios de modo. Fíjate que están ubicados en distintas posiciones. Hay uno que está en el inicio, otro está en el final, otro están en el centro. Entonces tienes un listado, puedes pensarlo, pero es de modo. Fíjate, te ayudo con el primero. Fuimos avanzando tras el corte de luz. Primero identifica el verbo. ¿Ya? En este caso es un verbo compuesto que fuimos avanzando. Para poder saber qué adverbio utilizo, pregúntate, ¿cómo fuimos avanzando? Y eso te va a dar la clave para poder completar el adverbio de modo. Si yo no sé cuál poner, porque esto no es adivinanza, no todos me sirven, tengo que verlo en un contexto, me pregunto, ¿cómo habremos ido avanzando si además sé que se cortó la luz? Y lo completo, ¿de acuerdo? Compré un abrigo. ¿Cómo compré el abrigo? Entonces, y voy completando con los adverbios. Acuérdate de utilizar la lista que tienes anteriormente. Ahora bien, vas a elegir luego 6 adverbios y vas a crear un texto breve de 5 líneas utilizándolo. Esta actividad, una vez que la tengas lista, me vas a contar qué tal te resultó. ¿De acuerdo? Vas a sacarle una foto y la vas a enviar con los adverbios que utilizaste y el texto lo vas a escribir en Word, ¿ya? Para que me lo puedas enviar y yo lo pueda revisar. Acuérdate, los 6 adverbios que elegiste, vas a iniciar el texto poniendo los 6 adverbios al principio, que son los que vas a tomar, y luego vas a escribir el texto y vas a marcar dónde está, ¿ya? Y lo vas a hacer en Word para que sea más fácil la lectura y también para que te fijes en la ortografía y la redacción. Con esto me despido y te felicito por tu buen trabajo. Nos vemos ya el día viernes en una nueva clase. A practicar y ponerle mucho empeño. Pero antes, muy importante, antes de terminar, quiero que me digas con tus palabras cuál es la función del adverbio. Muy bien, son palabras que me indican cómo se realizó la acción. ¿Y cómo puedo identificarlo? Muy bien, a través de la pregunta ¿cómo se hizo? Ojo, que también te sirve para poder elegir el adverbio. ¿Cómo cantó? ¿Cómo saltó? ¿Cómo corrió? ¿Cómo estudió? Te sirve también para aquello. Te mando ahora sí un abrazo grande y ante cualquier duda no se te olvide escribir al correo. Nos estamos viendo el viernes. Buen trabajo y las dudas a lpcariaga@loscipreses.cl.